Tito no fue apóstol. Jamás escribió una carta bíblica. No realizó señales sobrenaturales. Y aún así, cuando la situación se volvía insoportable, cuando las comunidades cristianas estaban a punto de quebrarse, cuando todo el mundo dudaba sobre qué hacer, Pablo no confiaba en cualquiera. Él enviaba a Tito y sin embargo, casi nadie menciona su nombre hoy, pero aparece justamente en los momentos más tensos del Nuevo Testamento. ¿Quién era este hombre prácticamente ignorado, pero al que Pablo le confió las misiones más difíciles? ¿Qué enfrentó la iglesia primitiva? ¿Qué vio Pablo en el que no vio ni siquiera en Timoteo? ¿Y por qué lo mandó a los lugares más conflictivos? Hoy conocerás la historia del discípulo que cargó con las tareas más pesadas de su generación. Quédate hasta el final, porque la historia oculta de Tito podría reflejar la tuya. Quizá, al igual que él, tú también fuiste llamado para algo complejo, pero decisivo. Tito no nació entre judíos, no provenía de una casa sacerdotal, ni tenía herencia profética. Era gentil, sin circuncidarse, completamente extranjero, excepto por su fe. Pablo lo había encontrado en una de sus misiones y lo había guiado a Cristo. No hubo visiones celestiales ni un testimonio impactante digno de predicarse en plaza. Hubo algo más raro todavía en Constancia. Desde el principio, Tito no exigió señales, buscó dirección, y a pesar de no ser judío, Pablo lo consideró digno de acompañarlo al concilio de Jerusalén, Gálatas 2. Allí, los grandes líderes discutían si los creyentes gentiles debían obedecer toda la ley mosaica. El ambiente estaba cargado. Muchos exigían que Tito se circuncidara, pero él no cedió ni un milímetro. No por rebeldía, sino por convicción. Pablo lo defendió, no solo como discípulo, sino como testimonio viviente. La verdadera fe no depende de la carne, sino del corazón. Esa firmeza marcó la diferencia. Mientras algunos acomodaban sus creencias para quedar bien con todos, Tito se mantuvo firme. No buscó aplauso, no negoció su libertad, y Pablo lo vio. Vio más que fe, vio carácter. El que no se derrumba bajo presión es el que puede sostener. A otros, cuando todo tiemblan por eso, cuando las cosas se ponían difíciles, Pablo no llamaba a Timoteo, lo amaba. Sian lo consideraba un hijo, pero Timoteo era más joven, más emocional, más impresionable. Tito, en cambio, había probado que sabía mantenerse en pie incluso cuando nadie más lo hacía. Otros discípulos tenían brillo público. Timoteo, por ejemplo, era querido por todos, educado en la fe desde pequeño, amado profundamente por Pablo, pero no era el hombre para misiones explosivas. Cuando se trataba de conflictos internos, de crisis de autoridad, de iglesias quebradas, Pablo no enviaba a Timoteo, enviaba a Tito no por desprecio hacia uno, sino por la fortaleza del otro. Firme, directo pero prudente, leal, capaz de entregar un mensaje duro sin destruir lo que aún podía rescatarse. Y el tiempo lo demostraría. La iglesia de Corinto era un caso extremadamente difícil. Por fuera parecían brillantes dons, conocimiento, profecía, pero por dentro estaban llenos de orgullo, divisiones, inmoralidad y desconfianza hacia Pablo. Algunos cuestionaban su autoridad, se burlaban de sus cartas y preferían escuchar a falsos superapóstoles. Pablo había escrito una carta fuerte, que los confrontaba sin suavizar nada. Pero, ¿quién iba a llevarla? ¿Quién enfrentaría una asamblea herida, molesta y confundida? No podía ir cualquiera. Pedro no fue escogido, en Juan tampoco. Timoteo, mucho menos. Pablo eligió a Tito porque esta misión no era repartir una carta, era entrar a un campo emocional minado. Tito fue solo, cargando el mensaje de Pablo y el peso de restaurar una iglesia fracturada. Mientras tanto, Pablo esperaba, sin recibir noticias, temiendo lo peor. En Macedonia, escribió, no tuvimos descanso, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero finalmente, Tito regresó, y el rostro con el que entró cambió todo. No traía rechazo, ni violencia, ni insultos, traía arrepentimiento. La carta les había dolido, sí, pero la herida abrió el camino a una sanidad profunda. Los corintios habían reconocido su error, habían llorado, habían cambiado. Pablo también
lloró. Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. 2 Cor. 7:6. Tito no solo volvió vivo, volvió victorioso. Había sostenido el mensaje, había sanado con su presencia, había llevado paz donde solo quedaban ruinas. Desde entonces, Pablo supo que Tito no era un simple discípulo, era un pilar. Por eso, cuando surgió una nueva necesidad, una completamente distinta, dinero, Pablo volvió a pensar en él. La iglesia de Jerusalén sufría pobreza extrema, así que Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles. Pero manejar dinero ajeno era peligrosísimo. Fraudes, robos, sospechas. ¿A quién confiar una misión tan delicada? A Tito. Pablo dice hoy: gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo. Esta vez, Tito no iba como mediador emocional, sino como administrador espiritual. Y lo sorprendente es que no solo aceptó ofreció, antes de que lo mandaran. Esa era su esencia. No esperaba órdenes. Estaba disponible. Pablo envió a otros hermanos para garantizar transparencia. Pero Tito fue el rostro de la misión. No sabemos cuántos riesgos enfrentó, cuántas noches caminó cuidando las bolsas, pero sabemos que cumplió y que Pablo no le agradeció solo por el dinero, sino por el corazón. Después de todo esto, cuando Pablo necesitó a alguien para una de las misiones más tensas de su carrera, escogió a Tito para Creta. No era un lugar sencillo. La isla era famosa por su corrupción, sus conflictos políticos y su vida moralmente desordenada. Pablo incluso cita a uno de sus propios filósofos: a los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotons, ociosos. Y esto es verdad. En ese ambiente, Pablo dejó a Tito. ¿Por qué? Porque solo alguien con carácter probado podía enderezar lo torcido en Tito. Te dejé en Creta para que corrigieras lo que faltaba y establecieras ancianos en cada ciudad. Ese era su encargo. No era organizar un culto. Era construir estructura, disciplinar, confrontar falsos maestros, levantar líderes sabios y hacerlo sin quebrar la iglesia. Pablo confiaba en él como en nadie. No lo llamó apóstol. No lo llamó evangelista, lo llamó mi verdadero hijo en la fe. Ese título lo decía todo. Y Tito se quedó allí el tiempo suficiente para arreglar, ordenar y dejar fundamentos sólidos, porque cuando Dios te coloca en terreno caótico, no es para sobrevivir, es para transformar. En el ministerio de Tito lo había llevado por conflictos internos, por tareas administrativas, por restauraciones dolorosas, por batallas espirituales. Había afrontado escenarios donde muchos habrían renunciado, y en todos respondió con madurez, lealtad y estabilidad. Por eso, en una carta posterior, Pablo le expresa algo distinto, un deseo personal. Cuando envía a Artemas o a Chíquico: apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque decidí pasar allí el invierno. Era una frase sencilla, pero llena de afecto. Pablo estaba llegando al final. Y en ese invierno literal y simbólico, quería a Tito cerca. Porque hay compañeros de guerra que uno necesita cuando la carrera termina. No sabemos si Tito llegó a tiempo, no sabemos si pasaron ese invierno juntos, pero sabemos que Pablo confió en él hasta el último aliento, cuando ya no hubo más cartas, más viajes, más instrucciones. Tito siguió sirviendo. La Biblia no narra su muerte, pero la tradición afirma que se quedó en Creta como primer obispo de la isla. No dejó escritos propios, pero dejó algo mejor en estructura, orden, testimonio. Una iglesia sana. Tito no murió martirizado. No lo decapitaron, no lo encarcelaron, no lo crucificaron. Murió en paz, después de cumplir su misión, rodeado del fruto de su trabajo. Y eso, en un siglo donde tantos murieron por la espada, fue casi un milagro. Porque hay quienes glorifican a Dios con sangre y quienes lo glorifican con constancia. Tito fue uno de ellos, el hombre que no escribió evangelios, pero edificó iglesias. El discípulo silencioso al que Dios envió donde nadie más podía resistir. Y quizá tú también has sido puesto en una misión difícil. Tal vez te tocó ser fuerte,
cuando otros se derrumbaban. Tal vez sigues creyendo cuando no ves. Avancen, tal vez cargas batallas que no pediste, pero las tareas pesadas no siempre son castigos. A veces son señales de confianza. Dios no elige al más capacitado, forma al que llama. Y esa formación sucede en pruebas largas, en decisiones silenciosas, en procesos que parecen interminables. Si hoy estás en una misión dura, no es casualidad. Hay carácter formándose en ti, paciencia, firmeza, discernimiento, fe madura. Dios ve lo que tú no ves, sostiene lo que tú sientes que se quiebra. Te está moldeando como moldeó a Tito en lo oculto, en lo difícil, en lo que nadie aplaude. No temas si la misión pesa. Solo no sueltes la mano de Dios, aun cuando mires atrás. Entenderás que lo que parecía una carga era una corona en proceso en high. Historias que parecen pequeñas, pero esconden un llamado inmenso. La de Tito no es solo la historia de un discípulo, es el espejo de todos los que Dios prepara para lo necesario, no para lo fácil. Y si este mensaje habló a tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, dame carácter para sostener. Lo que tú me confías, escríbelo y deja que el cielo lo confirme. Y si quieres conocer más personajes que eleven tu fe, suscríbete, activa la campana, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Aquí, cada historia bíblica es una palabra viva para ti. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de Dios te acompañen siempre. Pero antes de cerrar este mensaje, déjame llevarte un poco más profundo, porque la historia de Tito no termina en las palabras finales de Pablo, ni en los registros antiguos. La vida de Tito deja una huella que atraviesa generaciones, no por su fama, sino por su esencia. Y es aquí donde este mensaje vuelve a hablarte directamente a ti, porque el legado que dejó no es para admirarlo desde lejos, es para continuarlo. Mira, la mayoría de las personas buscan un llamado visible, algo grande, algo que otros puedan ver. Anhelan una plataforma, un púlpito, una misión que parezca gloriosa. Pero el reino de Dios rara vez se construye desde una tarima. Dios no escribió la historia a través de aquellos que buscaban aplausos, sino a través de los que se mantenían firmes en silencio. Tito fue uno de ellos, y quizá tú también lo seas. Hay algo poderoso en los que sostienen, en los que cargan con el peso de lo que otros no ven. Los que llegan cuando la crisis está en su punto más alto, los que hablan cuando todos callan, los que se quedan cuando otros se rinden. El carácter de Tito es un recordatorio de que los héroes espirituales no siempre llevan capas ni escriben libros. A veces simplemente obedecen. Y es ahí donde vuelvo a hablarte, a ti. Veces la misión más importante de tu vida no será pública, será interna. Será vencer tu propio desánimo, será perdonar cuando nadie lo merece. Cuando estás cansado, será mantenerte firme cuando todo empuja para que te quiebres. A las batallas internas son las que forman el carácter verdadero. Las misiones invisibles son las que preparan para las visibles. Tito no llegó a Creta como un predicador famoso, llegó como un siervo, llegó como alguien que ya había aprendido a perder, a aguantar, a obedecer y a esperar. Llegó como alguien que entendió que el propósito nunca se mide por la visibilidad, sino por la fidelidad. Y quizá hoy tú necesitas recordar exactamente eso, que no estás donde estás por casualidad, que esa carga que llevas, aunque nadie la entienda, es parte de tu formación, que lo que hoy parece oscuro, mañana será parte de tu testimonio. Porque escucha esto, Dios nunca desperdicia procesos. Cada lágrima tiene un sentido, cada espera tiene un propósito, cada silencio suyo tiene una razón, cada crisis que enfrentas está construyendo algo dentro de ti que aún no puedes ver. Así como Tito fue formado en misiones difíciles, tú también estás siendo formado en la tuya. Hay puertas que Dios abrirá en tu vida, no por tu talento, sino por tu carácter. Hay lugares donde Dios te usará no por tu elocuencia, sino por tu estabilidad. Hay personas que sanarás no por tus palabras,
sino por tu presencia. Como Tito, él no fue elocuente como Apolos, no fue impulsivo como Pedro, no fue íntimo como Juan, no fue tierno como Timoteo, pero fue firme, fue constante, fue confiable, fue maduro, fue inquebrantable, y en un mundo donde todos quieren brillar, Dios escoge a los que saben permanecer en tú, que estás escuchando esto ahora mismo. Quizás estás enfrentando una etapa donde no ves frutos, donde todo parece pesado, donde sientes que tu esfuerzo no vale la pena, donde piensas que nadie nota lo que haces, pero te lo digo con certeza, an Dios, si lo ve, en cada paso. Cada oración que hiciste en secreto, cada noche donde decidiste seguir creyendo, cada decisión donde elegiste agradarlo a Él antes que agradar al mundo. Dios lo ve y Dios lo honra. Lo hizo con Tito y lo hará contigo. Hay una verdad profunda que atraviesa toda la Escritura en Dios. No recompensa el brillo, recompensa la fidelidad. Los nombres más grandes en la historia cristiana no fueron los más famosos. Fueron los más firmes, los que se mantuvieron cuando otros se cayeron. Los que amaron cuando otros odiaron, los que obedecieron cuando nadie los miraban. Y aquí está lo más fuerte. La misión que hoy cargas podría ser la preparación para la misión que mañana transformarás en. Esto lo aprendemos de la vida de Tito. Primero cargó presión, después cargó conflictos, luego cargó dinero, más adelante cargó liderazgo y al final cargó una iglesia completa. Dios no le entregó la misión de Creta al principio. Primero, lo formó en lo invisible y luego lo posicionó en lo trascendente. De la misma manera, lo que hoy parece pequeño en tu vida no es pequeño, es entrenamiento. Está moldeando tu paciencia, tu fe, tu discernimiento, tu firmeza, tu humildad, tu capacidad de sostener cosas pesadas sin que tu corazón se rompa. Dios está haciéndote profundo para poder usarte en lo alto, porque nadie puede sostener altura si no ha aprendido primero a sostener peso en tú. Estás en ese proceso y hay algo más que debes saber. Dios nunca coloca cargas eternas sobre hombros vacíos. Si te ha entregado algo difícil, es porque ha visto en ti algo que tú aún no ves. Él ve tu final desde el principio. Ve tu madurez futura, mientras tú apenas ves tu cansancio presente. Ve tu propósito completo mientras tú solo ves tu lucha actual. Lo que hoy te pesa, mañana será parte de tu unción. Lo que hoy te duele, mañana será parte de tu autoridad. Lo que hoy parece injusto, mañana será parte de tu victoria nací. Trabaja a Dios con paciencia, con intención, con precisión. Quien te llamó, sabe por qué te llamó. Y quien te llamó sabe exactamente cómo formarte y así como Pablo vio en Tito lo que nadie veía, Dios está viendo en ti lo que otros han ignorado. Pablo no escogió a Tito por su apariencia, ni por su pasado, ni por su fama, ni por su facilidad. Lo escogió por su estabilidad. Dios hace lo mismo contigo. No mira tu arranque, mira tu resistencia. No mira tu ruido, mira tu raíz. No mira tu talento, mira tu tempo. No mira tu habilidad, mira tu disciplina espiritual. Hay personas que brillan rápido, pero se apagan al primer viento. Y hay otras que parecen pasar desapercibidas, pero que sostienen iglesias enteras, familias enteras, generaciones enteras. Tito fue de estos últimos, y tú también puedes serlo. La pregunta no es si eres capaz, la pregunta es si estás dispuesto a mantenerte firme. Porque la firmeza, no se aprende en tiempos fáciles. Se aprende en tiempos oscuros. La convicción no se forma en días tranquilos, se forma en batallas internas. El carácter no crece en celebraciones, crece en silencios. Y quizás tu vida ha tenido mucho silencio últimamente. Silencios de Dios, silencios de personas, silencios de respuestas, pero los silencios de Dios no son vacíos. St. Talers D. Formacionan cuando Dios calla, Dios trabaja. Cuando Dios esconde, Dios moldea. Cuando Dios demora, Dios profundiza. Tú no estás detenido. Estás siendo construido. Y llegará un momento
igual que con Tito, donde todo lo que viviste encajará como un rompecabezas, donde mirarás atrás y dirás, por esto pasé, aquello han. Por esto Dios me formó así, por esto tuve que sostenerme cuando nadie más lo hacía. Tu historia aún no ha terminado. Tu temporada difícil no te define, te prepara. Tu proceso no es una sentencia, es una plataforma, y así como Tito terminó siendo obispo de la misma tierra, donde antes había caos, tú también verás fruto en la misma área donde hoy hay lucha. El lugar de tu dolor será el lugar de tu autoridad. El lugar de tu batalla será el lugar de tu victoria. El lugar donde fuiste probado será el lugar donde serás levantado en Dios. No te trajo hasta aquí para dejarte igual. Está levantando en ti algo que no se quebrará fácilmente, en algo fuerte, algo firme, algo estable, algo que no se compra, que no se improvisa, que no se aprende en un tutorial en carácter. Y cuando el carácter se forma, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Dios te posiciona donde nadie puede derribarte. Dios te conecta con personas que no buscabas. Dios te da influencia donde antes no tenías ni voz. Eso hizo con Tito. Eso hará contigo. Así que si este mensaje resuena contigo, si sientes que esta historia te ha hablado, escribe en los comentarios, en Dios. Dame la fortaleza de Tito para sostener lo que tú me confías. Escribe esa frase como una declaración, como un compromiso, como una oración, y compártela con alguien que también esté en una misión difícil, porque tal vez otro corazón necesita recordar lo mismo que hoy Dios te está recordando a ti. Y ahora sí, que la paz, la gracia y la fuerza del Dios vivo acompañen tus pasos, mientras Él te forma para lo que viene.